En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Banderita chilena, banderita tricolor. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Colores que son emblema de mi nación. Mi banderita chilena, banderita tricolor. El azul de mi cielo, la nieve de las montañas, el rojo del copihue y de la sangre araucana, flameando siempre será mi banderita chilena. Estrella que del cielo se cayó, el alma de mi bandera, banderita tricolor. Al azul de mi cielo te quedaste prendida, estrella solitaria entre los pliegues dormida, flameando siempre será mi banderita chilena, flameando siempre será mi banderita chilena. Buenos días, señores auditores. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 24 de julio, en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro en Radio Portales de Valparaíso, y que cada sábado, poco antes del mediodía, junto a Milton Iglesias e invitados, estamos con ustedes. El programa lo pueden escuchar en 89.5 FM y 840 AM del dial en la región de Valparaíso, y desde cualquier lugar de Chile y del mundo estamos en internet en portalesfm.cl. También les cuento que nuestro programa queda grabado en YouTube para que lo compartan, dejen sus comentarios súper importantes y like, y también aprovechen de suscribirse a nuestro canal YouTube. Saludamos al iniciar a quienes hacen posible que cada sábado estemos compartiendo con ustedes: a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Alejandro Armstrong de Aguirre; a Radio Portales, lógicamente, en la persona de don Claudio Alvarado y don Luis Salinas. Gracias, amigos, por vuestro apoyo técnico. También nuestro programa saluda y recuerda con especial afecto a nuestros camaradas militares prisioneros políticos que cumplen injustas condenas en Punta Peuco, Colina y San Joaquín, y otros recintos penitenciarios a lo largo de Chile. Un fuerte abrazo para ustedes. Vayan también nuestros saludos para vuestras esposas y familiares. Amigos, la multigremial está con ustedes. Esta semana, la semana después de las primarias presidenciales, y también del avance lento y complicado del proceso constitucional. Pero también algunas noticias buenas esta semana, como es la mejora de la pandemia,
en la mayor parte del país. Pero también debemos seguirnos cuidando para no recaer. Y les recuerdo lo importante que es estar vacunados. Estamos terminando esta semana con algunas poco felices acciones del Contralor General de la República. También conversaremos con algunos panelistas del tema y el tema también de la semana, indudablemente, algunos análisis del resultado de las primarias. Multigremial sigue trabajando codo a codo, especialmente en dos áreas. En primer lugar, el apoyo al proyecto Lindo Chile, que encabezan dos jóvenes historiadores que nos llaman a recuperar la cultura en nuestro país. Esta semana ellos han centrado el recuerdo, el programa, en la bandera. Así que, amigos, en redes sociales, en su Facebook, en todo, resaltemos la bandera y la palabra Lindo Chile. Y el otro tema importante de la semana, o que está llamando nuestra multigremial, es asumir nuestros deberes cívicos siendo candidatos en las próximas elecciones. Queda poco para la inscripción, y también participar activamente en los procesos eleccionarios. Tenemos que encontrar a muchos que no votaron o que votaron mal. También esta semana, en la habitual reunión de los días miércoles, que cada vez son más concurridas, contamos con interesantes expositores, como fue nuestro encargado del área política, don Fernando Tobí, quien analizó las elecciones desde otro punto de vista y nos llamó a mirar con tranquilidad y lo que viene en los próximos meses. En el tema del proyecto cultural nos actualizó de su avance la señorita Jocelyn Aranda, joven historiadora que lidera este proyecto. También tuvimos una interesante participación de don Jorge Aguirre, nuestro amigo carabinero en situación de retiro, que nos informó de las últimas noticias de la Araucanía. En la parte final de esta reunión tuvimos la grata participación del almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, actual constituyente, quien nos explicó el avance del proceso constituyente. Les recuerdo la permanente invitación a ingresar a esta multigremial nacional de militares y policías en retiro. Tenemos bastantes problemas y la forma de enfrentar estos problemas son todo el mundo militar y policial en retiro unido, de las 5 instituciones y de Arica a Magallanes. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa, con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Esta semana, como siempre, nos acompaña don Milton Iglesias, jefe del grupo de apoyo de la multigremial. Bienvenido, Milton, ¿y qué noticias nos puedes contar esta semana? Muy buenos días, Carlos, y a todos nuestros auditores. Afortunadamente, la responsabilidad de nuestros radioescuchas ha permitido seguir mejorando los índices e ir superando la pandemia. El uso de la mascarilla es fundamental. Llegó para quedarse. Noticias de nuestros militares y policías injustamente privados de libertad. Hospitalizados: Hospital de Carabineros 1, Hospital Militar 4, Hospital Penal 2, en cuarentena 6, en aislamiento 12. Multigremial Facil le desea a todos ellos una pronta y completa recuperación. Esta semana, el Grupo de Apoyo de Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas, Policías en Retiro y Montepiadas visitó un penal a coordinar ayudas y apoyos a nuestros militares prisioneros políticos, donde nuestra predisposición tuvo muy buena recepción y aceptación, lo que nos permitirá seguir asistiendo a quienes más sufren. Quiero recordarles que el grueso de nuestros prisioneros tienen edades más cercanas a los 80 años que a los 70 años y tienen mínimo 3 patologías graves,
Cualquiera que se desarrolle más que las otras los deja en un estado gravísimo en este momento. Uno de ellos se encuentra muy grave. En la oportunidad aprovechamos de llevar 110 pares de lentes usados que recibimos de parte de nuestra audiencia, debido a un llamado que hicimos en nuestro programa hace 2 semanas. Dichos lentes se usarán para desarme y obtener repuestos, para recuperar y reparar los que se encuentran dañados. Recordemos que a nuestros prisioneros los lentes se les caen, los pisan o los quiebran de alguna manera, lo que motivó armar este taller de reparaciones de lentes, el cual está funcionando muy bien. Muchas gracias por ello. Tenemos necesidades de relojes en mal estado para desarme, herramientas de relojero, etc. Estamos tratando de armar un taller de relojería, el cual es muy necesario también en el penal. También necesitamos celulares que se han quedado antiguos y que usted ya no los usa. Si tienen capacidad de WhatsApp, es de plena utilidad para los nuestros. Si los tiene, agradeceremos comunicarse a los medios informados por nuestro conductor del programa, don Carlos Fica, o al celular 99706-7383. Repito el número, 99706-7383. Las actividades del grupo humanitario se siguen consolidando semana a semana y tiene programadas importantes ayudas que seguirán materializándose día a día. Carlos. Gracias, Milton, por tus noticias y comentarios. Hace pocos días, precisamente el 9 de julio, celebramos el Día de la Bandera, uno de nuestros símbolos patrios, que nos representa y une a todos los chilenos en las victorias, en las tragedias, en los momentos difíciles. Y también se nos eriza la piel y se nos caen algunos lagrimones cuando la vemos o escuchamos estando lejos de la patria. Hoy queremos recordar a ustedes nuestro símbolo y emblema: la bandera, el escudo de armas de la República de Chile y el himno nacional. Elementos esenciales que nos identifican como miembros de la nación chilena, la cual hoy está siendo víctima y se busca su destrucción a través de la deconstrucción de su historia, de su idioma y de su símbolo. A esto se referirá hoy nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Hoy, nuestro país está en una gran encrucijada histórica, ya que la estrategia foránea deconstruccionista, que se ha transformado en la destructora de Occidente y de nuestra idiosincrasia y de nuestros valores, se encuentra en plena ejecución a través de los ataques que está sufriendo nuestra nación por medio de la tergiversación de nuestra historia, de nuestro idioma y de nuestros símbolos patrios. Elementos, estos últimos, que son esenciales en esta comunidad de destino en lo universal que es la nación chilena. En los últimos años, nuestra bandera, el mayor símbolo de unidad de nuestra patria, nunca arriada durante la batalla naval de Iquique, ni por nuestros héroes en el combate de la Concepción, se ha visto mancillada y ofendida por gente que, naciendo en esta tierra, no ha sido capaz de respetarla ni protegerla. Debemos señalar que la actual bandera de Chile fue concebida originalmente por José Ignacio Centeno, ministro de guerra de Bernardo Higgins, diseñada por el militar español don Antonio Arcos, aun cuando algunos historiadores sostienen que fue don Gregorio de Andía y Varela quien la diseñó.
No obstante, ella fue legalizada por el decreto ley del 18 de octubre de 1817, siendo usada públicamente y por primera vez el 12 de febrero de 1818, en la proclamación de la independencia. Sin embargo, en 1854 se fijó la proporción entre los tres colores y en 1912 se definió el tamaño y diámetro de su estrella. Cabe señalar que la actual bandera fue oficialmente adoptada por el Decreto Supremo número 1534 del 18 de octubre de 1867 del Ministerio del Interior. En relación con el escudo de armas, en agosto de 1832, con la aprobación del presidente Prieto y su ministro Joaquín Tocornal, don Carlos Gould Taylor diseñó dicho escudo, siendo aprobado por el Congreso en 1834. El escudo de armas tiene los mismos colores de la bandera nacional y presenta dos campos divididos en partes iguales. En el campo cortado de azul y de Gales, una estrella de plata tendrá por timbre un plumaje tricolor turquí, blanco y encarnado, y por soporte un huemul a la izquierda y un cóndor a la derecha, coronado cada uno de estos animales con una corona naval de oro, la cual simboliza nuestras glorias navales, mientras que el penacho era el símbolo de distinción que antes usaban en el sombrero los presidentes de la República. Abajo se encuentra el lema, por la razón o la fuerza, siendo el 18 de octubre de 1967 que un decreto supremo especificó claramente las características del escudo de armas y lo declaró emblema nacional, junto con la bandera, la escarapela y el estandarte presidencial. Un tercer símbolo o emblema que nos une e identifica como pertenecientes a la nación chilena es el himno nacional, siendo el primero de ellos de 1819, cuando el gobierno decretó el 19 de julio de dicho año que se creará la letra y partitura. El famoso compositor Manuel Robles y el poeta Bernardo de Vera y Pintado asumieron esta tarea. Su creación fue estrenada el 20 de agosto de 1820 en el Teatro Domingo Arteaga, aunque algunos historiadores sostienen que la canción ya había sido tocada en septiembre del año anterior para celebrar las fiestas nacionales. El segundo himno nacional fue compuesto por el compositor español don Ramón Carnicer, cuando estaba exiliado en Inglaterra debido a sus ideas liberales. En 1827, Mariano Egaña, ministro de Chile en Londres, solicitó a Carnicer que compusiera una nueva melodía, conservando la letra de Bernardo de Vera y Pintado. El nuevo himno fue estrenado el 23 de diciembre de 1828 en un concierto de la Sociedad Filarmónica en el Teatro Arteaga. Años más tarde, en 1847, Manuel Camilo Vial, ministro del Interior y Relaciones Exteriores, encargó al poeta Eusebio Lillo escribir un nuevo texto que reemplazara la letra antiespañola que Vera y Pintado había escrito. Después de consultar con Andrés Bello, el gobierno decidió que una frase del coro original fuera conservada: Dulce patria, recibe los votos. Compatriotas, nuestros símbolos y emblemas nacionales son lo que nos une como nación,
sepamos defenderlos, tal como lo hicieron nuestros héroes de antaño, Prat, Carrera Pinto, Eleuterio Ramírez, entre tantos otros. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Teniente Valdenegro. Esta semana también recibimos el comentario de nuestro amigo, el abogado y defensor de militares, don Maximiliano Murat Mancilla, que nos cuenta noticias del mundo judicial y otros temas. Bienvenido, Maximiliano. Estos 15 últimos días han estado marcados por varias noticias que me parece interesante comentar, que dicen relación con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. La primera de ellas dice relación con los dichos erróneos, dichos equivocados del Contralor, el señor Bermúdez, quien representando a la Contraloría General de la República ha criticado severamente al comandante en jefe del Ejército, primero por haber tratado de vándalos o hablar de vandalización respecto a la estatua del general Baqueano, la plaza que todos conocemos, que ahora se llama Dignidad, pero es la plaza Baqueano, y que todos vimos cómo fue escandalosamente deteriorada y situada por un montón de personas, digamos que con el único fin de dañar el monumento al ejército, y también por los dichos en septiembre del 2020, en que en una entrevista al Mercurio el comandante en jefe habría calificado de delincuentes a personas que habían participado en diversas manifestaciones en la Araucanía. Esto claramente es un intento de amedrentar al comandante en jefe, es un intento de amedrentar a las Fuerzas Armadas. Claramente las frases que señaló el comandante en jefe no son frases que uno pudiera catalogar como aquellas que se denominan deliberantes o de injerencia en la política por parte de las Fuerzas Armadas, sino solamente constatar hechos que ocurrieron con palabras precisas. Las personas que cometen delitos se tienen que llamar delincuentes, no hay otra manera de decirlo, y las personas que cometen actos vandálicos se tienen que tratar o referirse a ellos como vandalización cuando eso es la acción que cometen. Por lo tanto, yo creo que eso no tiene ningún problema. El problema acá es que nuevamente un poder del Estado, en este caso la Contraloría General de la República, porque es casi un poder, ha querido inmiscuirse en contra del ejército. Lo segundo también interesante que cabe la pena referirse es que nuevamente el señor Gutiérrez, ex diputado de la República, actual constituyente, ha burlado a la justicia una vez más. Ya son varias las querellas que este señor tiene y en las cuales no concurre a los tribunales con el solo efecto de que no pueda perder su fuero. Ya tiene varias solicitudes de desafuero y espero que en honor a la verdad esta persona deje de incumplir la ley y de una vez por todas sea hombre y que una vez por todas afronte las consecuencias jurídicas de su acto. En una democracia, en un Estado de Derecho, todas las personas, inclusive las autoridades, tienen que enfrentar y afrontar las consecuencias de sus actos. No puede quedar afuera de dicha regla general un convencional, sea el señor Gutiérrez o sea cualquier otro. La tercera noticia que también marcó los últimos 15 días es que se llevaron a efecto los alegatos de la causa del homicidio de Víctor Jara, el famoso, no sé si es famoso, pero por lo menos por parte de cierto grupo de izquierda, el conocido cantautor chileno que en el año 73 falleció en el Estadio de Chile. Bueno, en esa causa, cuyos alegatos se llevaron a efecto en la Corte de Apelaciones de Santiago, se demostró por parte de las defensas en dichos alegatos que no había ningún tipo de prueba en contra de las 8 personas que estaban siendo acusadas de haber participado en el presunto homicidio. No habían testigos que hubieran visto a estos 8 uniformados cometer algún tipo de delito. No hay ningún documento que diga que estos uniformados cometieron alguna acción en contra de Víctor Jara. En la misma reconstitución de escena, nadie logró reconocer quiénes son las personas que habrían supuestamente disparado a Víctor Jara. Es decir, se están intentando culpabilizar a 8 uniformados
que supuestamente estuvieron en el Estadio Chile. Hay 2 de ellos que no estuvieron en dicho estadio en esa época, pero eso da lo mismo. Incluso hay uno de ellos que tiene una anotación en su hoja de vida por haber estado en otra ciudad, en la quinta región, en San Antonio, y por lo tanto hacía imposible que estuviera al mismo tiempo, en la misma época, en el Estadio Chile. Pero eso a la parte querellante no le importa. Eso al ministro Vázquez en primera instancia no le importó. Y por eso es que la Corte de Apelaciones, quien está en este momento estudiando el caso para luego redactar el fallo, esperamos que de una vez por todas, al igual que lo que se hizo en el caso Frey, se actúe conforme a derecho, se actúe conforme a la prueba, que en ese juicio, que no ha terminado, por cierto, y que luego faltará los recursos ante la Corte Suprema, que prime, en este caso, los medios de prueba que existen, que prime la cordura y que no se castiguen a personas inocentes por hechos que no están comprobados y que probablemente no hicieron. Es de esperar que esta causa no influya por ser tan mediática o emblemática. Recordemos que esta es una de las 3 causas, junto con el caso Quemado y con el caso Frey, que ha despertado mayor interés por parte de cierto grupo de la sociedad. Esperemos que ese interés y esa presión mediática no terminen por doblegar la conciencia de aquellos ministros que tienen que hacer justicia y que, valorando la prueba conforme a lo ordenado por el procedimiento, en este caso penal, logren actuar en convicción y logren redactar una sentencia que haga justicia respecto a los informados y que la verdad de las cosas no sea solamente una más sujeta a presunciones amparadas en cualquier tipo de cuestión. También tenemos esta semana los alegatos de otra causa emblemática, que es la Operación Cóndor, donde nuevamente hay una serie de miembros de las Fuerzas Armadas que son nuevamente acusados por una serie de delitos cuya prueba es de dudosa procedencia. Son solamente condenados estas personas y se está revisando en la Corte de Apelaciones de Santiago por meras presunciones. Recordemos que las presunciones son medios de prueba que ya están derogados para el resto de los chilenos, son medios de prueba que no son posibles de sostener en los procedimientos penales modernos. Las presunciones son medios de prueba que en cualquier parte del mundo civilizado no son consideradas y no son parte del ordenamiento jurídico. Pero en Chile, como somos distintos para todos, solo se aplican las presunciones judiciales a los uniformados por causas anteriores a la reforma, es decir, por hechos que han ocurrido hace 40, 45 años o más. Bueno, la situación en el resto de las causas de derechos humanos no ha cambiado mucho. La verdad de las cosas es que hoy día salió otra sentencia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenando a 2 carabineros por hechos también de hace más de 45 años, personas claramente que ya están bastante mayores, personas que al final son condenadas no por haber hecho algo, sino por estar vivas y haber tenido algún tipo de injerencia o contacto o haber pertenecido a una determinada comisaría, y no por demostrarse efectivamente que hubiesen cometido alguna acción delictual. A ver, la verdad las cosas es que el panorama no se ve bueno para los uniformados, tanto en los nuevos procedimientos de violaciones de derechos humanos como en los antiguos, pero la esperanza hay que tenerla en alto. Yo creo que aún hay algunos jueces, pocos, pero hay algunos jueces que tienen un sentido de justicia. Yo apelo a que esos jueces hagan bien su trabajo, porque de lo contrario, no solamente estaríamos vulnerando lo poco que queda del Estado de Derecho, sino que en cualquier momento la situación va a pasar a mayores y vamos a volver y retroceder como si estuviéramos hace 50 años en el gobierno de Allende, o quizás en qué tipo de gobierno. Bueno, yo no pierdo la esperanza, yo sigo luchando igual que muchos abogados defensores, seguimos poniendo firmemente el hombro en el Estado y pensamos que no hay mal que dure 100 años y ni militares que lo puedan resistir. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, Maximiliano. Respecto al tema judicial y nuestros camaradas militares prisioneros políticos, un grupo de ellos, 22, publicaron una carta que queremos compartir con ustedes. Milton, ¿podrías leer la carta, por favor? Muchas gracias, Carlos. Me referiré a la carta de los 22. En la prensa
apareció un titular que informa que los condenados de Punta Peuco piden ser considerados en proyectos de indulto a detenidos en el estallido social. Efectivamente, 22 prisioneros exigieron igualdad ante la ley frente a la tramitación del proyecto de indulto para detenidos del estallido programado y delincuencial del 18 de octubre. Ellos lo llaman estallido social. En conformidad al documento de los internos, que incluyen soldados conscriptos, empleados civiles y soldados que actualmente cumplen condenas en los recintos ya muy conocidos, viven al día de hoy una grave situación de abandono e injusta estigmatización, siendo la piedra de tope de muchos de los problemas que ha tenido que enfrentar el país y que, como ustedes saben, han servido de moneda de cambio para negociar beneficios políticos de uno y otro lado. Los prisioneros, que en su mayoría han debido enfrentar juicios por violaciones a los derechos humanos, en su mayoría de una falsedad absoluta, por cuanto ellos cumplieron órdenes debidamente impartidas por superiores jerárquicos debidamente nombrados en la época y que después de 50 años siguen enfrentando procesos y condenas que, a pesar que en Chile no existe la pena de muerte, para ellos sí se les está aplicando. Por cuanto, sin considerar que están en esta situación por cumplir órdenes, como se ha informado de distintas formas y en innumerables oportunidades, por populistas parlamentarios y autoridades que intentan instalar la idea de un perdón legislativo llamado indulto o amnistía, o como estos populistas autoridades pretendan llamar, a una propuesta que busca beneficiar a saqueadores, violentistas o incendiarios que hoy están sometidos a prisión preventiva por hechos delictuales ocurridos en el programa delictual del 18 de octubre. Solicitan ser incluidos en esta propuesta o iniciativa que llaman humanitaria, motivados por antecedentes expuestos en esta carta, porque ellos no revisten peligro alguno para la sociedad ni para nadie. Esta carta fue presentada en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado, instancia donde se encuentra en discusión el proyecto de ley que busca la liberación de los delincuentes del 18 de octubre a través de un indulto general por razones humanitarias. Estimados auditores, jueguen ustedes. Militares de la época y de la década del 70, que nos liberaron de caer en las garras del comunismo internacional versus delincuentes que han destruido nuestra patria y que hoy nos tienen frente a una convención constituyente de ignorantes apátridas que quieren refundar nuestro hermoso y querido país. Carlos. Gracias, Milton. Respecto al tema del Contralor General de la República, que ya algo nos adelantó Maximiliano, la multigremial emitió una declaración pública. Milton, ¿podrías leerla tú, por favor? Contralor Bermúdez excede sus atribuciones y confunde intencionadamente el concepto de no deliberación de las Fuerzas Armadas. Enfatizan que la autoridad contralora quiere instalar en la opinión pública la idea que el comandante en jefe del ejército ha deliberado. El carácter de no deliberante de las Fuerzas Armadas tiene que ver con no someter a debate como institución las órdenes impartidas por la autoridad civil. Frente al reciente dictamen del Contralor Jorge Bermúdez, que cuestiona las palabras emitidas por el comandante en jefe del ejército a propósito del estallido social, monumento al general Baquedano y los hechos de violencia en la Araucanía, la multigremial de militares y policías en retiro señaló de forma categórica que la autoridad contralora una vez más está excediendo sus atribuciones e intencionadamente busca confundir el concepto de no deliberación y la libertad de expresión. Así lo afirmó el presidente de la multigremial, Pedro Bea Diabuno,
indicando que el Contralor deliberadamente desde su tribuna busca confundir a la opinión pública intentando hacer pasar por deliberación las palabras del comandante en jefe del ejército que se circunscriben al ámbito de la libertad de expresión. Cumplimiento del deber. En efecto, explicó el representante de los militares y policías en retiro de Chile, la libertad de expresión debe ser entendida no solo desde la lógica de las personas naturales, sino además desde las instituciones del Estado, cuyas expresiones estén dirigidas al resguardo de su propia misión, precisando que lo que ha hecho el comandante en jefe del ejército ha sido cumplir con su deber ineludible de visibilizar la problemática y la necesidad de proteger la vida e integridad de los hombres y mujeres que están bajo su mando y responsabilidad, especialmente cuando las más altas autoridades del país no cumplieron con su deber al permitir la destrucción de medios públicos y privados, la incapacidad de proteger a la población civil, el permitir se profanasen monumentos y símbolos patrios, lo que se suma a la incapacidad de detener y sancionar a los delincuentes. Contralor excede sus competencias. Lo que hace el Contralor Bermúdez, prosiguió Pedro Bea Diabuno, es disfrazar de control de legalidad las palabras del comandante en jefe del ejército. Sin embargo, lo que efectivamente realiza es pronunciarse con tono de advertencia sobre la conveniencia o mérito de las declaraciones, agregando como frase célebre a este torcido dictamen aquello que las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, lo que claramente excede sus competencias y sienta un desafortunado precedente que mella el delicado equilibrio entre la no deliberancia y la libertad de expresión. El carácter de no deliberante de las Fuerzas Armadas tiene que ver con no someter a debate como institución las órdenes impartidas por la autoridad civil. El comandante en jefe del ejército se ha pronunciado sobre la defensa de valores patrios y las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas. Eso no es deliberar, puntualizó. Santiago, 23 de julio 2021. Carlos. Nuestro país en esta semana, bueno, además del tema de la Araucanía, que sigue muy complicado, donde los ataques, bueno, la semana anterior tuvimos la muerte de un extremista, 2 carabineros gravemente heridos. En la semana también tuvimos algunas cosas similares, con destrucción y quema de vehículos principalmente. Eso sigue muy complicado. Bueno, y respecto a otras cosas, tuvimos las primarias presidenciales, donde resultaron vencedores Boric por la izquierda marxista y Sichel por el otro lado. La verdad que a esta altura no sabría cómo denominarla. De este tema y más específicamente de Boric, nos da su opinión el abogado don Gonzalo Ibáñez Santamaría. Bienvenido, Gonzalo. Festejando su triunfo en la elección primaria celebrada el domingo pasado, Gabriel Boric ha repetido sin cesar que Chile, considerado la cuna del modelo neoliberal, ahora, cuando él sea presidente de la República, se convertirá en su tumba. Digamos las cosas por su nombre. Ese modelo tan vilipendiado por Boric y sus secuaces constituyó la columna vertebral que trajo a Chile un crecimiento que no había conocido en su historia y que benefició a la inmensa mayoría de los chilenos, incluyendo a los más pobres, cuyo número de cerca del 40% de la población bajó a un 8,5% en 2017. De ser uno de los países más atrasados del continente, Chile pasó a estar a su cabeza. Basta recorrer el país
para admirar el enorme progreso que él ha tenido y cómo él se distribuyó masivamente. Y ello se debió a este modelo, cuyo gran pilar fue la confianza en la libertad de los chilenos, una libertad fundamentada en sólidos conocimientos y orientada al bien común. Esa fue la gran herencia del gobierno militar. Entre 1973 y 1990 organizó al país sobre la base de este modelo, cuyo eje es la libertad y cuyos frutos comenzaron a verse lentamente al comienzo y a gran velocidad a continuación. Es cierto que nunca el desarrollo de un país es tarea totalmente cumplida. En Chile queda mucho por hacer, pero mirando el vaso de este desarrollo, no podemos dejar de apreciar cómo él se ha llenado hasta un punto que antes no conocíamos. Es lo que los grupos socialistas y comunistas no han podido nunca aceptar, y por eso su empeño ha consistido en desprestigiar este modelo hasta ponerlo en serio peligro. Tarea en la cual, por desgracia, han encontrado un franco apoyo o un silencio cómplice en partidos políticos formados en su momento para defenderlo y proyectarlo. El socialismo y el comunismo exigen, al contrario del modelo, una subordinación completa a los dictámenes de un Estado todopoderoso, es decir, a los dictámenes del grupo que domina ese Estado. De libertad en serio, ni hablar. Sí, por cierto, como recurso demagógico, pero nada más. La mentira, por eso, ha sido la constante de esos regímenes y hoy quieren escribir un nuevo capítulo en la larga historia de sus fracasos. Enterrar el modelo como pregona Boric supone antes que nada enterrar la libertad de los chilenos. En eso están empeñados él y su grupo. Y enterrando la libertad, van a enterrar con ella el progreso, el crecimiento del país y el bienestar que los chilenos han podido adquirir en estas últimas décadas. Pero como contrapartida va a haber resurrecciones. Resurrección del subdesarrollo, de la miseria, de la inflación, del analfabetismo, de la desnutrición, de la mortalidad infantil, de las fatídicas poblaciones callampas. Boric, el nuevo niño maravilla de la política chilena, sepulturero y resucitador a la vez. Muchas gracias, Gonzalo. Respecto a nuestra multigremial y el trabajo que hemos denominado Trabajemos Codo a Codo, en nuestras habituales reuniones de los días miércoles, cada vez vamos teniendo mayor número de participantes de los círculos militares y de policía, familiares y amigos. Los temas que tratamos esta semana fueron 4, muy interesantes. En primer lugar, nuestro encargado del área política, don Fernando Tobí García, en su análisis post-elecciones primarias, nos llamó a tomar con calma los resultados y a no tratar a los amigos como enemigos. Con los amigos se puede discrepar, con los enemigos se confronta. En la segunda parte, la señorita Jocelyn Aranda Fay, historiadora e integrante del proyecto de recuperar lo nuestro que hemos denominado Lindo Chile, nos puso al tanto de los avances, solicitó su apoyo en el tema redes sociales y recursos también, y nos indicó que el camino esta semana será usar nuestra bandera y destacarla en todas las redes sociales y usando el hashtag Lindo Chile. No está de más recordar que Multigremial apoya en todas sus fases este proyecto e invita a nuestros socios, familiares y amigos a sumarse. Este Chile lo recuperamos todo. Si a alguien le interesa mayor información de este tema, comuníquese con nosotros puede ser al correo vamosporlacultura.mg@gmail.com o a los teléfonos que hemos publicitado de la radio. En tercer lugar, nos expuso otro amigo de la multigremial, él es don Jorge Aguirre Erpich, oficial de Carabineros en situación de retiro,
y colaborador de las actividades de la multigremial y de nuestro programa. También es un gran conocedor de la Araucanía por haberse desempeñado durante creo que más de 7 años como comisario en la zona y actualmente además vive ahí. Nos actualizó de las últimas noticias del proceso extremista que se vive en la zona, entre otros el caso Marchán, el funeral y el actuar de las autoridades, especialmente de la justicia en la zona. Bueno, la semana posterior a eso han seguido habiendo quemas y robos de vehículos. En realidad está muy difícil el tema de la Araucanía y aparentemente el gobierno no actúa con toda la energía que debiera y la justicia tampoco está a la altura de lo que debiera. En la parte final de nuestra reunión de ese día nos expuso el ex comandante en jefe de la Armada y el almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, quien actualmente es constituyente y está trabajando en el proceso, quien nos explicó sus avances y las dificultades que se realizan. Él tiene toda la esperanza, difícil, pero toda la esperanza de alcanzar un buen trabajo. Dios lo ilumine, almirante, y le deseamos éxito a usted, a los 37 y al resto de los constituyentes también. Como siempre, en la parte final se realizaron interesantes preguntas y comentarios, aportes de parte de los asistentes. Ese día teníamos gente de Arica a Puerto William, sí. Teníamos gente de Puerto William. Gracias, amigos, por trabajar con nosotros. Gracias, amigos, por sumarse al trabajar codo a codo. Y les reiteramos la necesidad de apoyo del proyecto Lindo Chile. Necesitamos recursos y trabajo de cada uno de nosotros en las redes sociales. Esta semana, les recuerdo, el tema es la bandera. Les recordamos que este miércoles 28 a las 19 horas los esperamos e inviten a sus amigos y familiares. Es importante trabajar unidos en la defensa de nuestro país. Respecto al tema Lindo Chile, nos envía sus comentarios otro de sus integrantes, el historiador don Juan Pablo Valdés Ursúa. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas del programa Una Sola Voz. Aquí habla Juan Pablo Valdés Ursúa, historiador y gestor cultural, coautor del proyecto Lindo Chile junto a Jocelyn Aranda. Le agradezco mucho a don Carlos Fica y a don Milton Iglesias el poder dar a conocer este proyecto que estamos desarrollando. Como bien ustedes saben, hace ya 3 semanas se inicia el proceso constituyente y se coloca en boga la importancia de nuestros símbolos patrios. Y es ahí donde nuestro proyecto Lindo Chile busca realzar nuestra imagen país y también generar una unión entre todos los compatriotas. Y esto justamente se da a través de nuestros símbolos patrios, ya sea nuestro himno nacional, nuestro escudo o nuestra bandera. Por eso, queridos amigos de Una Sola Voz, quería comentarles que este proyecto necesita de la ayuda de ustedes y los quería invitar a dar una imagen clara a través de las redes sociales, ya fuese Facebook, Twitter, Instagram, para poder darle a conocer a la gente que nuestro pabellón patrio no es una afrenta, como hace poco apareció en las noticias nacionales, de que era una ofensa por parte de los constituyentes de Vamos por Chile el tener el pabellón patrio en sus puestos de trabajo. Por eso los quiero invitar a todos ustedes y a unirse a esta causa de poder, a través de las redes sociales que les mencionaba, subir una foto, subir un fragmento, una imagen con nuestra bandera o con nuestra parte del himno nacional o nuestro escudo nacional en algún rincón de Chile, con el hashtag Lindo Chile y alguna frase que nos represente como chilenos. Y así poder demostrar que todos nos encontramos unidos en defender nuestros símbolos patrios y también nuestra historia. Le agradezco mucho a don Carlos Fica y Milton Iglesias por esta alocución. Muchas gracias y se despide Juan Pablo Valdés Ursúa. Muchas gracias a ti, Juan Pablo,
Y amigos, ya está claro el llamado. Apoyemos en redes sociales y con recursos también. Bueno, ya vamos llegando casi al final de nuestro programa. Recibimos el habitual comentario de nuestro presidente, don Pedro Beas de Abuno. Bienvenido, presidente. Estimados auditores de Radio Portales, programa Una Sola Voz. El señor Contralor de la República, aquel que se molestó en el pasado reciente porque las patrullas de carabineros emitían al aire sones marciales mientras se desplazaban por la ciudad y que por lo demás eran aplaudidos por los ciudadanos de bien que los escuchaban. El mismo que poniéndose al lado del desorden y los delincuentes que lo originaban, las emprendió contra el alto mando de carabineros por defender los bienes públicos y privados. Hoy dedica esfuerzos a interferir en las labores que desarrolla el alto mando del ejército en defensa de su gente, su historia, su monumento y sus emblemas. El Contralor, cómodamente sentado en su poltrona, se permite cuestionar las palabras emitidas por el señor comandante en jefe del ejército respecto de los hechos de violencia en la Araucanía y durante el estallido delincuencial que destruyó bienes públicos y privados y que dejó sin trabajo a cientos de miles de chilenos, por no decir millones. En 7 páginas, el señor Bermúdez trató de explicar la obediencia que las Fuerzas Armadas deben al poder civil. Nosotros, como ciudadanos de a pie, tenemos todo el derecho a preguntar. ¿Se refiere Bermúdez a ese gobierno que dejó que el lumpen, las barras bravas y el narcotráfico tomaran el control del país y como hordas salvajes que son, aterrorizaran a la población civil? ¿O al peor Congreso de la historia, que irrespeta lo consignado en la Constitución, ha llevado al país al borde del precipicio y ha sembrado las semillas que lo llevarán muy pronto a su propia destrucción? ¿O a la judicatura, que permite a jueces que por no cumplir leyes expresas y vigentes o aplicar otras leyes inexistentes en el ordenamiento jurídico nacional estarían cometiendo el delito de prevaricación? ¿A ello se refiere Bermúdez? ¿Se refiere a una justicia que durante meses no pudo encontrar a un diputado al que debía notificar por un presunto delito, pero que es muy ágil al mismo tiempo para demostrar que hace 50 años un militar utilizaba un determinado perfume, razón más que suficiente para condenarlo? ¿No tiene claro Bermúdez que este pobre país está afectado de un grave cáncer y cuyas células malignas se esparcen por todo el cuerpo social y, lo que es más grave, por su institucionalidad? ¿No recuerda Bermúdez que hace varias décadas, cuando Chile se debatía en el caos y el desorden, y cuando la pérdida de nuestra libertad era un dato del problema, fueron las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública las que no solo salvaron a los chilenos, sino llevaban a Chile a codearse de igual a igual con los países más desarrollados del orbe? Se olvida Bermúdez que el gobierno civil militar fue y cambió radicalmente la economía, y todos los chilenos subieron un peldaño más arriba que sus padres y varios peldaños más que sus abuelos. Ese gobierno que erradicó la extrema pobreza, bajó notablemente la mortalidad infantil y la desnutrición, que terminó con el analfabetismo e impidió que cayéramos en las garras del marxismo. Señores de auditores, yo era casi un niño cuando los medios de comunicación chilenos, tan malos y poco objetivos como los de ahora, celebraban con entusiasmo la llegada de los Castro al poder. Ahora soy un anciano y aún la tiranía comunista se mantiene en Cuba en el poder. ¿Se imagina esa cantidad de millones de cubanos que nunca conocieron lo que era la libertad? Por otra parte, es muy difícil respetar a autoridades cobardes e ineptas. Nosotros, los militares, estamos acostumbrados a privilegiar la excelencia, a respetar al experto en determinadas materias, al hombre de bien que se la juega por el país. Lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública no es otra cosa que hacer lo que hacen siempre: cuidar a Chile y los chilenos, velar por sus instituciones y buscar el progreso y desarrollo de la nación. Honrar la historia de Chile, de sus monumentos y de sus emblemas. Sí, ese mismo que las Fuerzas Armadas pasearon victoriosos por otras tierras y que hasta el día de hoy dichas fuerzas aseguran lo que con orgullo proclama el himno Gloria y Victoria. Nunca fue nuestra patria profanada por el trágico pie del invasor, mas en brazos chilenos fue llevada a otras tierras la enseña tricolor.
Adelante, muchachos, la jornada. Nuestros padres lo hicieron con ardor. La victoria fue siempre nuestra diada, es la enseña que lleva el tricolor. Si la patria se siente amenazada por el golpe alevoso del traidor, levantemos con furia nuestra espada e impongamos la ley del vencedor. Muy buenas tardes, estimados auditores. Muchas gracias, don Pedro. Ya vamos llegando al final del programa. Milton, por favor, tus últimas palabras para despedirte. Gracias, Carlos. Al despedirme, quiero incentivar a nuestros radioescuchas para que mantengan los protocolos de prevención sanitaria, puesto que estamos teniendo excelentes índices que nos están permitiendo más libertad de movimiento y de trabajo, lo que sin duda redundará en desarrollo para nuestro ya muy endeudado país. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos escuchamos el próximo sábado. Gracias, Milton, por tu trabajo y apoyo en el programa. También quiero agradecer a nuestros panelistas virtuales que nos acompañaron en el día de hoy, y en especial a nuestros jóvenes historiadores que trabajan en el tema de la defensa de la cultura. Esperamos que nuestros amigos auditores nos puedan apoyar. Los invitamos a trabajar codo a codo ya, por ahora en redes sociales, también en la búsqueda de recursos. El tema es la bandera y el hashtag Lindo Chile. Invito a nuestros auditores a sumarse. La defensa de Chile es tarea de todos. El tema pandemia está mejorando, pero sigámonos cuidando y cuidando a los demás. Vacunémonos. Eso protege nuestra vida, la de nuestra familia y la de la comunidad de la que somos parte. Es un acto de solidaridad, como lo decía la subsecretaria de Salud hace algunos días atrás. Al parecer estamos mejorando, pero no podemos flaquear. Tenemos algunas nuevas libertades en el plan paso a paso, pero asumámosla con responsabilidad. Les recuerdo que nos juntamos nuevamente este miércoles 28 a las 19 horas. Los esperamos. Interesantes temas y desafíos son los que nos esperan. Y les reitero nuestro compromiso a recuperar la cultura. Necesitamos el apoyo en trabajo de Arica Magallanes. Y recursos también. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo vamosporlacultura.mg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 31 de julio. Que tengan un buen fin de semana y cuidándonos. Les recuerdo a quienes no lo han hecho, vacúnense, por favor.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.